reconoce el impuesto a las ganancias? Fíjense, el impuesto de las ganancias surge de aplicar la tasa impositiva de la ley fiscal que exista al momento en que se cierra ejercicio económico en la entidad. Bueno, en la ley fiscal se toma la tasa impositiva, eso se multiplica por la ganancia o utilidad fiscal si la hay, y allí se surge o se causa el gasto de impuesto. Este gasto de impuesto se va a registrar contra un pasivo. Ese pasivo va a ser un impuesto por pagar y las leyes fiscales establecen unos meses para pagar ese impuesto, ¿sí? Cuando nosotros pagamos el impuesto, registramos la eliminación del pasivo, impuesto por pagar, contra banco, ¿sí? Generalmente es con una transferencia bancaria porque uno en la declaración de rentas ya establece el número de cuenta bancaria a la cual se va a efectuar o del cual van a debitar ese monto. Puede pasar, jóvenes, puede pasar que durante el ejercicio económico a la entidad le efectúen una serie de retenciones de impuesto a las rentas, ¿sí? Se efectúan retenciones y que esas retenciones al momento de determinar el impuesto sean superen a lo que es el gasto causado de impuesto. En este caso, no vamos a tener un impuesto por pagar o vamos a tener menos impuesto por pagar que el que correspondería si no tuviéramos estas retenciones de impuesto a las rentas. Cuando se cierra el ejercicio económico podemos tener incertidumbre como contables si el cálculo de impuestos sobre las rentas va a ser aceptado por la autoridad fiscal. Puede pasar que este cálculo no sea correcto, no sea aceptado por la provisión que se creó una provisión de impuestos, gasto contra impuesto por pagar, y que esta provisión sea una provisión insuficiente o sea una provisión en exceso. Porque recuerden que finalmente quien determina realmente cuánto es la cuota a pagar, cuánto es el monto a pagar de impuestos, es el fisco. No somos nosotros como contables de la entidad. Puede ser que el fisco acepte esa provisión que se registró y entonces no tendríamos ninguna diferencia. Pero puede ocurrir que posterior a la declaración de impuestos, la entidad fiscal haga una revisión de nuestra declaración de rentas y hayan diferencias. Entonces, contablemente puede ocurrir que antes de que se cierre el ejercicio económico, antes de tener cifras definitivas, el fisco nos establezca cuánto es la cantidad realmente causada de impuestos y si ocurre una diferencia, tendríamos que aplicar una normativa contable diferente así este hecho ocurre posterior al cierre de ejercicio económico. Entonces vamos a prestar atención a esto. Ahora fíjense, si se identifica una provisión en exceso o insuficiente por impuestos corrientes antes de que se autorice la publicación de los estados financieros, contablemente se debe ajustar el gasto pasivo por dichos impuestos corrientes para cumplir con la normativa contable sobre hechos ocurridos después del periodo que se informa. En cambio, si se identifica una provisión en exceso o insuficiente por impuestos corrientes después de autorizar la publicación de los estados financieros, ya se publicaron los estados financieros, ya se cerró el ejercicio económico, se va a contabilizar de acuerdo a la sección 10 de políticas contables, estimaciones y errores, si estamos usando NIF Pymes o la NIC 8 para grandes empresas, como un cambio en una estimación contable o como un error de un periodo anterior. Los importes y los valores solo podrán ajustarse de forma retroactiva si se produjo un error y dicho error causó una inexactitud de importancia relativa. Vamos a recordar el principio de importancia relativa. Un error puede surgir si la gerencia de la entidad ha cometido una equivocación, por ejemplo, si se han aplicado reglas fiscales de un periodo incorrecto o se han utilizado reglas fiscales que se aplican a una partida o una cuenta contable distinta, ¿sí? Sí, eso es si el error es de importancia relativa, ¿sí? Se va a corregir el error.
¿sí? Se va a tratar como un cambio de estimación contable o como un error de un periodo contable anterior. Pero, ojo, si los errores no son de importancia relativa, la estimación ya revisada se contabilizará por lo general con cambios en resultados del periodo en el que se revise la estimación. Vamos a ver esto, como mejor lo podemos ver, es con un ejemplo, ¿sí? Vamos a visualizarlo con números, con un pequeño ejercicio. Muy sencillo. Una entidad calcula sus ganancias fiscales en 250.000 unidades monetarias para el año fiscal 2005. Las que determina de acuerdo con las reglas fiscales pertinentes del país donde se encuentra ubicada. Tasa de impuesto a las ganancias 20%. Impuesto corriente correspondiente al año fiscal 2005 es pagadero antes del 31 de marzo de 2006. ¿Cuándo paga la entidad? La entidad efectúa el pago el 15 de marzo 2006. ¿Qué pasa? Que el 1 de febrero, ¿sí? 2006, nosotros cerramos el 31 de diciembre, pero el 1 de febrero 2006, antes, la palabra clave aquí es antes de que se autorizara la publicación de los estados financieros, la entidad recalcula las ganancias fiscales. Eso puede pasar, que se haga un recálculo, ¿sí? Nos equivocamos, las ganancias fiscales son menores, quizás hay ciertos gastos que no son deducibles, por ejemplo. Las ganancias fiscales se recalculan, son menores, son de 237.000 debido a la aparición de nueva información financiera. Pero aquí la clave es la palabra antes de que se autorice la publicación. No se han cerrado los estados financieros del año 2005, por tanto, vamos a ajustar como si estuviéramos en 2005. Bueno, jóvenes, tenemos por acá un formato de libro diario. Vamos a ver qué asientos se hicieron y luego posteriormente qué se corrigió. Al 31 de diciembre de 2005, asiento 1, tendríamos gasto de impuesto a las rentas. Vamos a hacer esta cuenta 612100. El gasto fue de la utilidad. La utilidad del ejercicio económico fue 250.000. Entonces tendríamos 250.000 por la tasa impositiva, que es 20%, 50.000 unidades monetarias. Por el haber vamos a tener impuesto a las rentas por pagar, un pasivo, ¿sí? 217500, 50.000 unidades monetarias. Para registrar gasto de impuesto rentas causado, ¿sí? Esto es lo que contablemente se registró. ¿Cuándo? Al cierre de ejercicio económico. Pero ¿qué pasa? Que no se cerró el ejercicio económico aún en febrero, el 1 de febrero de 2006, antes de que se autorizara la publicación de estados financieros. La entidad recalcula las ganancias fiscales en 237.000 unidades monetarias. Entonces vamos a ver 237.000 por el 20%. Esto nos da un gasto de impuesto corriente de 47.400. ¿Sí? Repito, a esa nueva ganancia fiscal le sacamos la tasa por la tasa impositiva, que es el 20%, hallamos un nuevo impuesto corriente, un nuevo gasto de impuesto corriente. ¿Cuánto es la diferencia, jóvenes? 50.000 menos los 47.400. Hay una diferencia en el gasto. Ahora vamos a tener menos gasto de impuesto a las rentas. Por ello hay que hacer un ajuste. ¿Qué nos dice la norma contable sobre hechos ocurridos después del periodo que se informa? Nos indica que tenemos que hacer un ajuste. Entonces, efectivamente, ese ajuste, 1 de febrero 2006, vamos a colocar impuesto a las rentas por pagar por el debe contra gasto de impuesto a las rentas por el haber. ¿Pero eso por qué? Porque estamos ajustando, estamos disminuyendo el valor del gasto de impuesto a las rentas para el año 2005. Para registrar ajuste, gasto causado, impuesto a
las rentas 31 de diciembre de 2000X5, ¿sí? Este efecto se va a visualizar en los estados financieros del 31 de diciembre de 2000X5. Cuando se publiquen esos estados financieros, la información contable que va a aparecer en gasto de impuesto a las rentas es de 47.400 unidades monetarias y no 50.000 como se había calculado inicialmente. Posterior a esto se hace el pago de impuestos cuando la entidad efectúa el pago el 15 de marzo de 2000X6. Vamos a efectuar por último el asiento del pago el 15 de marzo del año 2000X6. Tendríamos impuesto a las rentas por pagar. Vamos a eliminar el pasivo, ¿sí? Por 47.400 contra banco. $47.400 para registrar pago impuesto a las rentas 2000X5, ¿sí? Y tendríamos listo nuestros asientos. Lo importante acá de este ejemplo, lo que quiero que vean, es que se hizo aquí hechos ocurridos posterior al periodo en el que se informa. Lo que estamos haciendo es este ajuste al gasto. ¿Por qué? Porque se detecta que esa ganancia fiscal inferior, esta detección se hace antes de que se autorice la publicación de los estados financieros. Entonces la normativa contable que aplica es la de hechos ocurridos posterior al periodo contable que se informa. Ojo con eso. Cualquier duda o comentario, jóvenes, por favor me lo dejan acá abajo. Un gran saludo y hasta la próxima clase. Chao.